Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Nos encontramos en Pauta Semanal como todas las semanas. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Eduardo Manzanares, Gabriel Vega y Hernán Ferreira para analizar lo que fue esta última semana en materia política nacional y regional. Pero la verdad es que quisiera tomarme una licencia, tertulio, solo un minutito, para mandarle un saludo fraterno a la familia de Walter, un destacado profesor matemático, deportista, Walter Fogre Vargas, y a la familia en general, no solo filial, sino que toda la gente que lo conoció y vio su alegría, su testimonio en esta hora difícil y lamentar su lamentable partida. Así que quiero aprovechar este espacio solo para solidarizar con Río Seco, con todos sus amigos, sus familiares, de una persona que hemos visto los testimonios de afecto que se han estado mostrando en esta última hora. Así que hacia ellos en particular yo quisiera mandarle un saludo fraterno. Muchachos, yo quisiera además también partir el análisis. Una semana, la verdad es que todas las semanas son noticiosas, siempre hay noticias que llaman más la atención que otras, pero la verdad es que hace una semana atrás, la verdad es que yo no me había imaginado un cambio de gabinete. Y lo cierto es que la noticia en términos políticos de la semana fue este cambio de gabinete del presidente Piñera, donde llama a 4 parlamentarios. La verdad es que personalmente nunca he estado muy de acuerdo en que parlamentarios se salgan del poder legislativo y que se sumen al ejecutivo, independiente del tipo de gobierno. Creo que hay bastante gente ligada a la política con capacidades como para estar sacando, de como se dice, desvistiendo un santo para vestir otro. Y en ese sentido, Piñera vuelve a una receta de su primer gobierno al llamar a 4 parlamentarios, específicamente 2 senadores y 2 diputados. Y solo abro este tema, Eduardo, Hernán, Gabriel, porque en términos de señales, uno ve que con este cambio lo que quiso hacer el presidente es, entre comillas, buscar la paz romana o la tranquilidad de sus huestes, porque en realidad, en el caso de RN, los liderazgos que estaban en pugna desde el punto de vista público, en posiciones, visiones, como el expresidente Mario Desbordes, una persona más dialogante, reconocida también por su capacidad de abrir espacios en una derecha, si se quiere, un poco más social, y Andrea Alamán, claramente defensor el rechazo de la Constitución, opositora a la medida del 10%, lo saca del Parlamento, lo saca de esta mirada pública y de alguna manera lo silencia porque a uno lo manda a Cancillería, una cartera más de noticia internacional. La verdad es que en este contexto un poco lo que se puede avanzar o mostrar, y a Mario Desbordes a la cartera de defensa, que es también una cartera bastante menos pública. En ese sentido, RN, Gabriel, pareciera ser que con esto al señal, pareciera ser que lo que se buscaba era un poco evitar la división, o al menos pública. Y en la UDI lo mismo, donde un senador de más de 30 años en el Parlamento, casi 30 años, como Víctor Pérez, ligado a la parte más conservadora quizás de la UDI, lo nombra ministro del Interior, y a Bellolio, el diputado, que había tenido una mirada bastante más moderna o abierta, también lo nombra como ministro, más otros enroques que ocurrieron. Lo cierto es que al menos con esta señal pareciera ser que lo que buscaba el gobierno, más que otra cosa, era tener un poco más de paz en sus propias huestes. Les doy la palabra, quizás Gabriel, tú como presidente de RN, probablemente podrás contarnos qué ha significado. ¿Es esto una jugada del presidente para quitar la agua en RN o también tiene que ver con otras prioridades? ¿Cuál es tu opinión respecto a la semana y esta noticia que está en desarrollo? Bueno, esto sin duda es un movimiento de las piezas en el tablero, un reordenamiento en pos de una unidad en el sector, dentro de los partidos, pero lo que está haciendo el presidente es sacar a connotados políticos de fuste, políticos con mucha experiencia y por así decirlo, de distintos lotes, a
a trabajar por el gobierno, entendiendo de que la espalda que los partidos proponen es para el gobierno. Entonces, la señal que vemos, que finalmente se logran ciertos consensos a nivel de gobierno, que hay participación tanto de la UDI como de Renovación Nacional, no mucho en desmérito de Bópoli, porque Bópoli también tuvo una proyección bastante grande con el ministro del Interior, ex ministro del Interior, y con el... ¿Estaba sobre representada, Gabriel? Puede ser que sí, pero no hay... Aquí no hay ni cuotas ni porcentajes, pero sí, en cuanto a la capacidad de los dirigentes, fueron puestos a prueba en un momento, y creo que la salida de Blumel... a lo menos para el sector por la puerta ancha. De hecho, fue ovacionado con su salida. Para Renovación Nacional tampoco esto significa quitar agua. Esto también es un tema que nos propone reemplazar el gran liderazgo de Mario Desbordes. ¿A quién le pasa la posta? Disculpa, Gabriel, ¿y no será también parte de una intervención del presidente en RN? Porque al menos si uno pudiese mirar desde fuera, en la elección próxima en ese partido, estaban las piezas un poco acomodadas para Mario Desbordes, que era parte también de una mirada bastante crítica al gobierno. ¿No es sacarlo, no es debilitar un poco esa posición dentro de tu partido? A ver, es sacar esos liderazgos al gobierno, eso es. Ahora, dentro del partido hay otros liderazgos que pudiesen asumir con igual fuerza, potencia, quizás no la misma mirada o tendencia, desde el primer vicepresidente que está en el interinato de Rafael Provenza, el senador, hasta el resto de la mesa que pudiese asumir el cargo. Pero, de hecho, la misma fecha de la elección es un tema que está en discusión dentro de Renovación Nacional, no es algo zanjado, no era algo que teníamos listo para reelegir a Mario Desbordes, para nada. De hecho, los caminos que se han tomado ahora han sido los institucionales, y vamos a discutir acerca de la proyección del periodo y cómo entregamos la posta para continuar la misma senda que ha propuesto la Mesa Nacional que hoy tenemos. Eduardo, este cambio también se ha interpretado como que aquí es el gabinete del rechazo, porque estos cambios coinciden básicamente con, salvo la de Mario Desbordes, con vocerías que se han marcado claramente en contra del cambio a la Constitución, de ese itinerario, independiente que es una posición legítima, cualquiera puede tener su posición, también se interpreta como una señal de endurecimiento de parte del gobierno y de alguna manera del debilitamiento de quienes tenían una relación un poco más dialogante con la oposición. En este sentido, este cambio, ¿cómo lo interpreta desde la mirada del Partido Socialista? Bueno, lo primero que yo quiero traer a colación es que tuve la posibilidad de recordar un discurso que hizo el presidente Piñera cuando la presidenta Bachelet hizo un cambio. Y él fue muy duro y crítico de esos cambios, porque decía que era un cambio para la política y no para la gente, no para el país que está en serios problemas. Bueno, se tendrá que morder la lengua nomás el presidente, porque claramente este cambio también es para lo mismo. Acá no se abordaron los problemas que tiene el país, que son serios en materia social y en materia económica, sino que la solución y el saneamiento de las divisiones públicas e internas que han tenido parlamentarios y dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, en pleno ciclo electoral, obviamente, donde las cosas son súper complicadas. De hecho, hasta una diputada, la señora Jimena Osandón, manifestó que quedó en la orfandad tras la salida de Desbordes, por ejemplo, porque el sello de la derecha social quedó fuera, ¿no es cierto?, del Congreso y de la dirigencia. Es extraño lo de Desbordes, y eso implica que a lo mejor no tenía el espesor, como se dice en política, la profundidad, ¿no es cierto?, para poder evitar, ¿no es cierto?, la cooptación que al final el gobierno hizo de él, sacándolo, ¿no es cierto?, de la contienda política, ¿no es cierto?, siendo él un legítimo aspirante, ¿no es cierto?, a liderar los sectores más, yo diría, modernos de la derecha, los sectores, yo diría, también más transversales y que están más disponibles para avanzar en una agenda valórica más social. Hoy día quedó eso completamente enterrado, ¿no es cierto?, en este estropicio que hizo el presidente, colocando a la derecha, ¿no es cierto?, en este caso a cargo de
un ministro del Interior como Pérez, que es el ministro del Interior que representó claramente a la dictadura más, a los sectores de la dictadura más recalcitrantes en su época. No nos olvidemos que el ministro Pérez fue un hombre que fue ligado a Colonia Dignidad, grandes amistades, defendió Colonia Dignidad hasta el final en circunstancias que se sabía que ahí habían sido llevados prisioneros una serie de disidentes de la época de la dictadura que fueron ahí torturados y que fueron hechos desaparecer. Y él los defendió, este ministro, y defendió hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, todo lo que hizo la dictadura en materia de derechos humanos. Ese es el color que está teniendo, ¿no es cierto?, este nuevo gabinete, un gabinete que efectivamente expresa el gabinete del rechazo, este temor evidente que tiene la derecha, ¿no es cierto?, de que el plebiscito va a ser ganado en forma mayoritaria por quienes estamos por cambiar la Constitución, ¿no es cierto?, una Constitución que, como lo he dicho otras veces, tiene un origen que es legítimo y que por lo tanto tiene por eso la obligación la sociedad de a 40 años ya de esa Constitución cambiarla. Yo diría que, claro, es un gabinete que cambia el eje de la discusión al interior de la derecha. Hoy día hay un senador Chaguán que está disputando la presidencia, creo que la diputada Paulina Núñez también está en lo mismo, Diego Chalper, que han emitido opiniones bastante complejas para el gobierno. El propio Alamán, entre otros de los que fue cambiado, ¿no es cierto?, se va a una cartera que, como tú decías, que no tiene mayor significancia política interna, es una cartera, ¿no es cierto?, para el exterior. Un Alamán que por segunda vez se retira, ¿no es cierto?, de ser senador o de ser parlamentario, dejando en la orfandad a sus electores. Es decir, esto también, a mi juicio, es una práctica que debiera ser terminada en el mundo político. No recuerdo si en la representación la mayoría se hizo algo parecido. Me parece que hubo un par de situaciones así. Por lo tanto, también la crítica es transversal en ese sentido. Así también la hubo, pero da un matiz, al menos en el caso de la Democracia Cristiana, mi partido, cuando Jimena Rincón ingresó al gobierno, el cupo se llenó con una primaria organizada por el propio partido con los electores del distrito correspondiente. Pero no era obligatorio, porque hoy día en la práctica los partidos pueden nominar, como ha sido en este caso, o ocupar otro mecanismo. Yo creo que eso es también materia que hoy día debe ser revisada en la Constitución, porque si bien es cierto, los candidatos, los parlamentarios van por algún partido o por una lista y representan un distrito, no resulta realmente en estos tiempos de crisis de representatividad, lo menos en la nominación a dedos, como que no es muy prudente. En ese sentido, Hernán, tú probablemente eres uno de los que está contento, porque en realidad hace rato que la UDI estaba criticando fuertemente el gobierno, había salido dolida después de la salida del ministro Chadwick, digámoslo, había salido bastante dolida con ese cambio, y está hace rato viendo o criticando fuertemente al ministro Blumen, y hoy día tiene nuevamente el Ministerio del Interior, que es sin lugar a dudas una cartera más importante, y también no solo tiene al ministro Interior, tiene a otro ministro que es el encargado de relacionarse con el Parlamento, como el Peyolio. ¿Está conforme la UDI con este cambio? ¿Cuál es, en ese sentido, no es solo un cambio de rostro, o también aquí también ocurre un cambio de timón o un cambio de dirección, o quizá una suerte de aglutinar un poco la fuerza en un momento difícil para el gobierno, que en la última encuesta solo tiene una aprobación levemente superior a los 2 dígitos? Sí, bueno, hay que entender que estos gobiernos desde el 90 en realidad son todos gobiernos de coalición, o sea, para entenderlo, y más que entenderlo, recordar eso, que son gobiernos de coalición, o sea, no es un gobierno de partido único, es un gobierno de coalición, y por tanto, en la medida en que las coaliciones, ¿cierto?, no estén funcionando bien, el gobierno no va a funcionar bien, ¿sí? Porque son gobiernos de coalición, ¿cierto? A la concertación, a la nueva mayoría le pasó exactamente lo mismo, digamos. Había momentos en que efectivamente eran complejos y tenían que hacer cambios de gabinete para ajustarse, ¿cierto?, las desavenencias que podían haber entre distintos partidos. Por tanto, eso no es nada de que extrañarse. Ahora,
Así que en eso yo no dramatizo que efectivamente parte del cambio de gabinete haya sido justamente para alinear mejor la coalición. Eso, dentro de un cierto gobierno de coalición es lo lógico. Después se dice, mire, es malo sacar parlamentarios y llevarlo al Congreso, y que muchos gobiernos, ¿cierto?, lo han realizado así. Es opinable, a mí en particular no me gusta, pero es opinable. Claro, es opinable, pero lo que pasa es que, fíjate que mucha gente está pidiendo volver a un sistema o tener un sistema más parlamentario. Bueno, los sistemas parlamentarios, los ministros, ¿cierto?, transitan del gobierno al parlamento, del parlamento al gobierno. O sea, si alguien critica esto de sacar, sí, pero si alguien critica sacar ministros para llevar al gobierno, el sistema parlamentario implica eso. Sacar ministros para llevarlo al gobierno, y que incluso más, que los ministros sean parlamentarios. O sea, pero conceptualmente, es buena esa diferencia, porque conceptualmente, en un sistema parlamentario, la coalición gobernante se forma a partir del Parlamento. Es muy distinta la situación que la que estamos ahora. Sí, no, pero el jefe de bancada es el primer ministro en la práctica. No, pero claro, que la gente sepa que eso de pulular, de transitar del gobierno al parlamento en un sistema parlamentario, eso es lo normal, o eso es algo que se da, ¿ya? Y Chile está transitando, mucha gente quiere un sistema de tipo parlamentario, donde los políticos tendrán mucho más poder que el Poder Ejecutivo incluso. Eso es lo segundo. Por tanto... Pero, Hernán, pero para efectos pedagógicos, en un sistema parlamentario, se eligen los parlamentarios para formar también un gobierno. Esa es la diferencia. En este caso, los parlamentarios son elegidos para ser parte del poder legislativo y no ejecutivo. Entonces, las condiciones con las cuales se eligen son completamente distintas. Por eso, te vuelvo a decir, o sea, si estamos en un sistema parlamentario, no hay nada que reclamar, porque todos estamos votando parlamentarios que eventualmente podrían ser ministros y ser partidarios del Ejecutivo. Pero en este caso no, o sea, las personas fueron representantes para un territorio en el ámbito del legislativo, no para que los saquen y sean ministros. Y esta es la crítica personal que hago transversal. No, sí, eso obviamente lo entiendo. Lo que quiero decir es que para la gente, si el día de mañana el sistema parlamentario, que entienda que cuando elige a un parlamentario, ese parlamentario perfectamente puede irse al Poder Ejecutivo y lo va a dejar huérfano igual. Desde ese punto de vista se parece, lo va a dejar. Si yo elegí a Pedro tanto como parlamentario, y resulta que después es elegido por el gobierno para irse al Ejecutivo, va a pasar lo mismo. O sea, que después la gente nos diga, oye, pero que no era distinto el sistema. En este punto hay que tener ojo con eso. Es eso el punto que yo quiero destacar. Okay. Después obviamente la oposición dice que el gobierno del rechazo, que está los maduros. Mire, esta oposición da lo mismo Chávez, da lo mismo Blumel, da lo mismo Desbordes, da lo mismo, la crítica va a ser igual. O sea, mire, le pongan a un científico destacado, a un Churchill ahí, ¿cierto? Mira, es insuficiente. Así que en eso la gente también tiene que darse cuenta de que la oposición le va a decir, mira, aunque pongan a Churchill, a un De Gaulle, a Konrad Adenauer ahí, ¿qué va a decir la oposición? Insuficiente. Esto no es para la gente. Entonces, efectivamente, yo creo que en eso también la gente tiene que entender que esta oposición, que también, perdóname, recomiendo una vez más, y me río porque es lo que escribí hoy día, un gobierno, están gobernando sin gobierno. La oposición cierta hoy día está gobernando, esperemos que esto ya no suceda, está gobernando, pone las leyes, pone la música, pero no quiere este gobierno salga. Fíjese que usted pero esa no es una debilidad de tu gobierno. O sea, en el fondo, que un gobierno no gobierne y que deje que otro gobierne no es una debilidad. No, al contrario, es la perversión del sistema que está haciendo la oposición. La perversión está pervirtiendo un sistema como el actual, donde quien gobierna es el Ejecutivo, no el Parlamento. Y lo que está haciendo es, a través de la mayoría legislativa, no ejecutiva, querer negociar. Y entonces le dice, mire, aprobamos leyes y usted, señor gobierno, usted es el malo, Y eso no es sano en una democracia. Eduardo, por favor. Disculpa, pero Ferreira debiera en todo caso preguntarle todas esas cosas a Gabriel Vega, quien acaba de publicar en alguna diario que el eje de Chile Vamos es Renovación Nacional. Así que no sé si quedaste notificado, ¿no?, que para todos los efectos
políticos, digamos, tu opinión tiene que ir después de la opinión de Renovación Nacional. que claramente hoy día... Pero somos modestos nosotros, somos modestos. No. Pero bromas más, bromas menos, Hernán, no hay duda, y al tiro te doy la palabra, Gabriel, no hay duda que este cambio, aun cuando tú digas que es coalición, es cierto, el cambio al menos, no solo en lo estético, sino que en la forma y en los espacios, este cambio claramente cambió un poco al interior del gobierno el eje, y efectivamente hoy día tiene mayor predominio la UDI, al menos en carteras que son más relevantes, porque en el caso de acá, la cartera de defensa, con todo el respeto que me merece el Ministerio de Defensa y la de Cancillería, que son carteras importantes, en el contexto social y político que estamos viviendo, son carteras secundarias porque en realidad poco importa lo que digan los ministros de esa área, porque hoy día el problema que tenemos nosotros es económico, social y sanitario. Entonces, desde esa perspectiva, esa vocería de esos líderes políticos de Renovación Nacional quedan en un segundo plano versus el ministro del Interior, con un perfil y una impronta bastante dura, con un ministro que va a relacionarse con el Parlamento, que es de la UDI. Entonces, claramente hay una debilidad hoy día o un cambio de posicionamiento. 30 segundos. 30 segundos. Vamos a la pauta de los 2 y los 30 y algo más, a la vuelta de pauta semanal.